para darte la honra y la gloria a ti, Señor, porque para eso fuimos formados, Padre, para adorarte y exaltar tu precioso nombre, Señor. Es que nos ponemos en tus manos en este hermoso día, Señor, en esta hermosa tarde, pidiéndote que bendigas este hermoso culto, Señor, en este hermoso lugar, Señor, en este hermoso hogar, Señor, que han abierto las puertas para ti, Señor, porque solamente para ti fueron abiertas, Padre. Es que te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a abrir un salmo para dar inicio. Gloria sea el Señor. Vamos a abrir el Salmo 127. Perdón, es el 123. Amén. Salmo 123. Pues, dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiado está nuestra alma del escarnio de lo que está en holgura y del menosprecio de los soberbios, buscando la misericordia de Dios. Amén. Por el Señor. Bueno, vamos a entonar unos cantos. Y yo no sé si usted tenga el deseo de cantarle al Señor. Y si tiene ese deseo, lo puede hacer ahorita. Porque eso hemos venido a alabarle, Sí, amén. a glorificar el precioso nombre de mi hermoso Señor Jesucristo. Gracias. Tomen asiento, tomen asiento.
amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado viniendo a nuestro encuentro. Caminaré este sendero y caminaré tras los pasos del Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino viva en mí. Caminaré este sendero y caminaré tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino viva en mí. Que amor divino viva en mí. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios, hermanos. Vamos a entonar otro canto. Ya vamos pasando ahorita rápidamente a su preciosa palabra. Que alabamos. En angustia y pruebas, la tentación me viene a Espíritu Santo,
Amén. por lo que nos ha dado, por salud, vida de trabajo, una familia y sobre todo una familia en Cristo. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen pastor. Tanto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, solo conocerte más. Tanto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más. Amén. Gloria sea al Señor. Solo conocerlo un poco más. Vamos a entonar Sublime Gracia para dar inicio. capítulo 1, versículo 3.
Judas es un capítulo que solamente, es una carta que solamente tiene un capítulo. Fue escrita por Judas, uno de los hermanos del Señor Jesús. Eso lo hallamos en Mateo 13, 55. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y Marcos 6, 3. Es uno de los mensajes más severos en el Nuevo Testamento. Fue motivado por la apostasía en la iglesia primitiva. Estas herejías eran tan amenazadoras que el Espíritu instó a Judas a escribir esta carta de advertencia. Gloria sea al Señor. Ya lo tenemos. Vamos a estar leyendo el Judas capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aleluya. Nomás hasta ahí. Amén. Vamos a leerlo una vez más para que lo podamos entender. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contiendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Dios bendiga sus palabras. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Aquí en este libro de los Judas, como acabamos de leer, fue escrito por Judas, un hermano del Señor Jesús, y él exhorta a la iglesia, o sea que nos está exhortando a nosotros, no está exhortando al que está afuera, no está exhortando al pagano, sino está exhortando a aquellos que ya han aceptado al Señor Jesucristo y sobre todo que han tomado esa preeminencia de poder seguir caminando en el camino de Dios. Y aquí hay algo que yo quiero recalcar, porque lo estoy tomando de un hermoso mensaje que se llama Contendiendo ardientemente por la fe, dada una vez a los santos. Esto es predicado por el hermano Branham. Y aquí, hermanos, quiero recalcar algo porque se ha malinterpretado muchas veces esto de una forma incorrecta. Porque muchas veces para nosotros poder entender el mensaje no solamente es leerla, sino solamente necesitamos lo que es la revelación del Espíritu Santo, y eso solamente es dada a los hijos que Dios ha prometido y ha dado la promesa de salvación, de vida eterna. Esto no es para todos, es solamente para un pueblo redimido por su preciosa sangre. Amén. Porque Él vino a la cruz, a la cruz a dar la vida por su novia. Y esa, hermanos, y cada uno de vosotros estamos luchando pulgada por pulgada para llegar a ser parte de ese gran cuerpo, ser miembro de ese gran cuerpo de iglesia. Y no me estoy refiriendo a una iglesia, a una congregacional o denominacional, sino al verdadero cuerpo que es Cristo Jesús. Y aquí, aleluya, eso fue escrito unos 33 años después del día del Pentecostés. Ya habían pasado 33 años y ya, como leemos en el siguiente capítulo, ahí nos dice, en el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahí en Pablo, en el libro de Pablo, nos dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Es que también, así como hay vasos predestinados para salvación, también hay vasos predestinados para ser solamente de deshonra. Entonces, aquí es donde entramos nosotros. Usted y yo sabemos qué es lo que realmente tenemos adentro. Usted y yo sabemos qué es lo que realmente, cuál es el motivo que estamos aquí reunidos. Si el motivo es solamente de venirme a ver a mí, estamos perdidos. Que el motivo sea solamente de agradar a Dios. Que el motivo sea qué es lo que Dios quiere conmigo. Que el motivo sea tener una relación con Él, como lo dijimos, una comunión con Él. Que ese sea el motivo por el cual Dios nos congrega aquí. Y hermanos, Él nos dice, pues nos dice aquí en el mensaje Contendiendo por la fe, ahí en el párrafo 41, dice: Judas se refiere a sí mismo como un siervo y hermano de Jesucristo, y él escribió este libro para la iglesia. Él le dijo que debéis contender ardientemente. La única cita en la Escritura Sagrada que nos ha dicho que contendamos.
Pues no debemos tener contiendas entre nosotros, sino que ardientemente contendamos por un propósito, la fe una vez dada a los santos, y en eso no debemos tener contiendas y no estamos queriendo contender, pero más bien queremos afrontar esto. Entonces, aquí se nos advierte que debemos contender por una fe una vez dada a los santos. Y es aquí donde yo quiero recalcar que esto se ha malinterpretado. ¿En qué forma? Porque muchas veces dicen, no, es que yo me paro por la palabra, yo me paro por esto, y digo esto y el otro, y vamos agarrando con el machete a uno y a otro, y cualquiera que otro que se nos atraviese, y en vez de ser un vaso de bendición, terminamos siendo un vaso de deshonra, un vaso que no sirva, que de piedra, de tropiezo. Y eso es lo que ha provocado lo que muchas iglesias hoy están, hermanos. Vemos mucha división, vemos muchas cosas que están contrarias a lo que la palabra nos enseña. Y vemos que aquí en toda la escritura, la única en lo que nos dice que hay que contender es por una fe dada una vez a los santos, que es la única párrafo en Judas que nos advierte de eso. Entonces, no es de que usted y yo nos pongamos a contender quién tiene la razón, no es de quien ver si yo tengo la razón, sino ver lo que la palabra dice, porque dice la palabra que toda palabra de hombre es mentira, mas la de Dios es verdad. Entonces usted y yo tenemos que ir solamente a su palabra, y es ahí donde tendremos la verdad. Entonces la palabra nos enseña a que nosotros amemos a nuestro hermano, nos enseña a amar a aquel que nos aborrece, porque dice, no hagas como los gentiles que aman y solamente les buscan el beneficio con aquellos que le hacen el bien, porque eso es lo más fácil, hermano, que podamos hacer. Lo difícil es amar a aquel que te aborrece, que sabes que no te quiere. Por eso nosotros debemos tener en paz, por eso Dios nos invita a que no contendamos, y no solamente contendamos por una cosa, y es por una fe dada una vez a los santos. Y ese es el motivo por el cual Dios quiere que usted y yo contendamos, no que contendamos y peleemos los unos con los otros, sino que peleamos solamente por una fe una vez dada a los santos. ¿Y cuál es esa fe una vez dada a los santos? Ahorita lo veremos. Yo creo que si hablaremos de fe, solamente tendremos que hablar de alguien que es el Señor Jesucristo, que es el verdadero, como el que nos muestra la fe. Igual tenemos ejemplos de Abraham, que él es también mencionado como el padre de la fe. Y hay muchos héroes de la fe en la Biblia que nos menciona ahí en Corintios. Hay muchos héroes de la fe, pero aquí nos vamos a centrar en lo que es el Señor Jesucristo, conforme al mensaje que nos fue dado. Entonces, hermanos, nosotros no podemos tener esos pleitos, no podemos tener esos celos, porque ahí dice en Santiago 3 que todo eso desciende de lo más bajo del infierno, o sea, que procede de lo más horrible que viene allá de Satanás. Si usted recuerda en la escritura, ese espíritu solamente salió por primera vez, no fue aquí en el Edén, sino que fue allá en el cielo. Cuando antes de que se llamara Satanás, se llamaba Luz Bella, él sintió ese enaltecimiento en su corazón y quiso ser como Dios. Pensó ser como Dios, pero para eso, hermanos, usted no puede ser como Dios, sino solamente Dios quiere que todos le sirvamos. Entonces él tuvo que recibir un castigo y fue echado, porque desde un principio Dios aborrece ese espíritu. Dios no quiere a ese espíritu. Por eso si nosotros entramos con ese espíritu algún día, Dios lo que primero que va a ver va a ser al diablo en nuestros corazones, y eso dirá mucho de qué estamos hechos. Amén. Porque si usted recuerda en Génesis a Caín y Abel, de esos dos hermanos, usted sabe que uno era hijo de Dios y uno era hijo del diablo, como lo menciona ahí Pedro o Pablo, porque lo menciona ahí en sus cartas, que no dice no como Caín, que era del diablo. ¿Por qué? Todos sus frutos procedían para mal, porque el único que mató a su hermano fue Caín, que aún renegó de Dios. Entonces ahí vemos cómo es que ese espíritu trabaja, y ese espíritu sigue todavía vigente hasta el día de hoy. Aleluya. Por eso nosotros debemos tener claro, y yo creo que nosotros sabemos lo que somos, y sabemos que Dios nos está llamando para una limpieza profunda. Entonces yo pienso que eso no está aquí, y esperemos que nunca haya de eso, sino que Dios nos ayude a llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces en eso estamos pensando, que llegar a la estatura del varón perfecto. Allí entonces en el mensaje contendiendo ardientemente por la fe, ahí nos menciona, dice, ahora este es San Judas, escribiéndonos a la iglesia 33 años después de Pentecostés. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe,
no una fe, sino la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, ahora cada uno de nosotros en nuestras iglesias o lugares de reunión, ellas están bien y quiero que estén, dice, estén bien con sus iglesias. Pero regresemos, dice, y veamos si tiene que haber algo. Si nosotros, él dijo, contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces seguramente hay una manera de saber cuál era esta fe. Ahora, regresemos a la Biblia, dice, pienso que sería lo más lógico y prueba suficiente para nosotros si regresamos y vemos lo que los santos, qué clase de fe tenían ellos. Y si nosotros fuimos exhortados a contender ardientemente por esta fe, averigüemos de qué clase de fe tenían ellos. Luego nosotros debemos contender por esa fe. En otras palabras, decir, esto es correcto. Vamos a averiguar qué fue. Antes de que ellos fueran llamados santos en la Biblia, eran en el Nuevo Testamento como Juan el Bautista, gloria sea al Señor, Dios bendiga a Dieguito, gloria sea al Señor. Vemos, hermanos, que ellos no eran cualquier tipo de gente, no era una gente que usted podrá decir, una gente que era estudiada, no era una gente que tenía, como quien dice, propiedades. Dios siempre vino buscando a los humildes, a los suyos vino. Por eso es Dios en simplicidad. Por eso Dios nos viene muchas veces a una iglesia grande, hermanos. Si vemos al Señor Jesús, hermanos, si usted buscamos a Jesús como en los tiempos que Él anduvo al día de hoy, usted se va a dar cuenta que no es muchas veces alguien que haga mucho ruido en su iglesia, no es alguien que sea muy popular, porque todo lo que ha sido del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, no es popular. Es algo que realmente muchas veces no es querido, es menospreciado. Bien. Usted puede ver en los libros de Mateo, Juan, Lucas y Marcos, ahí en los hechos del Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, usted podrá ver que Él muchas veces tal vez iba a las sinagogas, pero dejó de ir porque Él miraba, como dijeran ahí, Él miraba lo que había en sus corazones. Entonces, llegó a un punto de que decir que ellos eran sepulcros blanqueados solamente. ¿Por qué? Porque decían ser santos y si eran personas finísimas que eran guardados de su niñez. Si usted conoce un poco de la historia de la Biblia, usted podrá saber que los fariseos eran criados desde niños, desde edad muy temprana, en esa clase. Ellos eran de una generación que venían de los levitas. Entonces ellos ya venían con eso en la sangre y eran desde niños metidos a estudiados. Entonces eran niños de que eran prácticamente su testimonio era impecable. Entonces, si hoy en día traemos a un hombre con esos requisitos, entonces dirá, él cumple los requisitos, está impecablemente delante de los hombres, alguien que está perfectamente caminando delante de Dios. Pero ellos, hermanos, lo que hacían con eso es que se enaltecían. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia de la parábola de aquel que estaba orando? Y de que estaba un fariseo y un gentil orando. Y decía, el fariseo decía, Señor, gracias te doy por no ser por él como ese ladrón, yo doy diezmo, yo voy a la iglesia, enalteciéndose porque él era algo, porque según él iba y cumplía las reglas. Sí. Pero Dios vio más la oración del gentil que decía, Señor, perdóname por ser un pecador, un faltoso, necesito de ti. Y es lo que Dios realmente requiere, hermanos, para que usted pueda llegar a los pies del Señor, un corazón arrepentido. ¿Por qué? Porque en Isaías 35 nos dice que ahí todas nuestras justicias aparecen como trapo de inmundicia. Entonces lo que para ti y para mí es justicia, para Dios es como un trapo de inmundicia. Eso es lo peor, hermanos. Y ahí que nos dice que cualquier obra que usted pueda hacer según para ser salvo, que es algo que usted no puede hacer. Usted no puede ser salvo por venir a la iglesia. Usted no puede ser salvo por dar sus diezmos. Usted no puede ser salvo por dar sus ofrendas. Usted no puede ser salvo por regalar su casa a los pobres. Usted no puede ser salvo por nada de eso. Usted solamente es salvo por gracia. Amén. Si Dios ya lo escogió desde un principio, usted va a ser salvo por gracia solamente. Amén. Y Dios lo va a poner en el lugar correcto, en el camino correcto, y lo va a sacar de toda extraviación, de toda pérdida que usted no comprenda de la Biblia. Dios le va a abrir los ojos y usted lo va a ver, porque usted ya ha sido predestinado. Así como usted y yo, usted está sentado aquí no es por casualidad, usted fue traído con un motivo, y ese motivo fue de escuchar su palabra,
y creerla y obedecerla. ¿Y qué es creer? Creer es obedecer. En el mensaje del pecado imperdonable nos da una buena lección a cada uno de nosotros, y esto es para todos, incluyéndome para mí. Él nos dice, porque nos pone el ejemplo de Eva, porque Eva lo que cometió fue desobediencia, porque se dictó una ley que dijera: de todo árbol podrás comer, menos del fruto que se encuentra en medio. Y usted ya sabe a qué se refería. Entonces, lo que hizo Eva fue una desobediencia. ¿Y qué causó? Causó que hoy en día estuviéramos así, pero ya todo estaba en planes. Entonces usted y yo no teníamos que venir al mundo como estamos hoy en día. Nosotros teníamos que venir a través de la palabra. Y entonces ahí nos enseña que Eva no salió literalmente diciendo: yo no creo eso, sino simplemente desobedeció a lo que Dios nos mandó en esta escritura. Entonces eso es lo que llevó a la perdición a Eva. Entonces eso de creer es no obedecer la palabra. Entonces usted y yo sabemos si estamos obedeciéndola o no. Y es ahí donde nosotros decimos: es que yo creo. Muchos decimos creer, pero realmente no hacemos. Como es como aquel que dice: yo creo que Dios me sana, pero tal vez no es para mí. Yo sé que Dios sana, pero tal vez no me va a sanar hoy. Entonces desde ahí ya estamos descreyendo. Si Dios nos ha dicho que Él nos va a sanar, entonces ya está concluido. Y yo creo que cada uno de vosotros ha tenido su experiencia. Y hemos tenido unas experiencias bien tremendas, hablando como familia, como un grupo. Cada uno de vosotros ha tenido su experiencia. Dios, yo creo que a cada uno de ustedes y a mí nos ha sanado y nos ha sacado prácticamente de las garras de la muerte. Y yo creo que eso nos muestra que Dios nos está escuchando y estamos creyendo que Él es nuestro sanador. Entonces no hay por qué dudar. Entonces solamente hay que creer a su preciosa palabra. Y si Él nos está mostrando el camino y su salvación, entonces hay que pegarnos a lo que Él nos está enseñando. Porque yo igual soy un miserable pecador que es salvo por gracia solamente. Porque mi carne no quisiera estar aquí, mi carne tal vez quisiera estar viendo la televisión. Pero Dios me tiene aquí, ejerciendo algo que tal vez para alguien a aquel no le guste, pero Dios me mandó a hacerlo, entonces tengo que obedecerlo aunque no quisiera, porque es una obligación que Dios me ha puesto en mi corazón y lo hago con amor, lo hago porque es para servirle a Él. Entonces cada uno de vosotros tenemos un llamamiento a algo, y si usted Dios lo llamó solamente para escuchar y estar obedeciendo, pues gloria a Dios. Es lo que nosotros debemos dar gracias, porque nos está dando una vida eterna que ni con todo el oro de este mundo, hermanos, podrán usted comprar. ¿Por qué? Porque ni aun los búnker, porque ni aun cualquier misil los pueda proteger de lo que se viene, de lo que se avecina. Y usted y yo sabemos que el tiempo se agota, el tiempo está en el fin de los tiempos. Entonces Dios nos invita a contender ardientemente por esa fe una vez dada a los santos. Entonces usted mira al Señor Jesucristo como alguien humilde, alguien manso, alguien que realmente ama su palabra y se sujeta a ella, porque Él era el Cordero inmolado de Dios para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Entonces, si nosotros creemos, entonces Él nos va a traer. Entonces, Él nos dice en su palabra que por la dureza de nuestro corazón, muchas veces no permitimos trabajar al Espíritu Santo. Entonces lo que nosotros debemos hacer es ablandarnos y escuchar su voz, porque es lo que Él quiere. Quiere una comunicación con usted y conmigo, porque nos ama. Él nos amó primero antes que nosotros le amáramos, y por eso estamos aquí tratando de servirle. Es que entonces Él nos invita a contender por esa fe una vez dada a los santos, y Él nos muestra, hermanos, Él nos muestra cómo hacerlo. Dice, ahora Jesús, notamos que tan pronto Él comenzó su ministerio, dice, la clase de ministerio que tuvo, dice, vamos a comenzar en el primer capítulo de San Lucas, por si quieren leerlo, porque ahí nos muestra cómo Él inició desde niño. Jesús comenzó por ahí haciendo el bien a la gente. Él oraba por los enfermos y ellos sanaban. Ahora, esa es una de las cosas que Él hacía, oraba por los enfermos. Y un día dice, lo primero que encontramos a Jesús haciendo después de que escogió a 2 o 3 de sus apóstoles. Y el nombre de uno de ellos era Felipe, y Felipe era un buen nombre, San Felipe. Y cuando él vio y supo que ese era el Mesías, porque él lo vio a él orando por las personas,
y que sanaban, él se fue como a 30 millas al otro lado y atrás de la montaña de Judea encontró a su amigo cuyo nombre era Natanael. Y Natanael estaba debajo de un árbol orando y él le dijo, ven y ve quién ha hallado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y aquí va una cosa que él dice, y él dijo, ¿por qué podrá salir de algo bueno de Nazaret? Dijo Natanael, dice, ven y ve. Dice, ahora pienso que esa es la mejor respuesta que cualquier persona puede dar en cualquier momento. Es antes de criticar cualquier cosa, venga y véalo primero. Mírelo usted mismo, vivan en la luz de la Biblia y vean si eso es correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces podríamos decir que podrá salir bueno de allá de mi pueblito donde yo vengo, o hay pura maldad, pero de ahí ha salido cada uno de vosotros. Amén. Lo mismo decían Jesús, ¿qué podrá salir de Nazaret? De Nazaret, hermanos, en aquellos días era un lugar donde había muchos ladrones, mucha gente que se dedicaba a robar y a hacer cosas malas. Por eso decía, ¿qué podrá bueno salir de ahí de Nazaret? Hablando de Jesús. Pero él dijo, ven y ve. Entonces, él nos enseña que Felipe, cuando venía llegando con Jesús, él le dijo quién era, él le dijo su nombre, y él le dijo que estaba debajo de un árbol. Entonces ahí supo que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque él estaba dando todo lo que él quién era, sin necesidad de decirle. Él sabía que estaba ante un profeta verdadero, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted podrá ver cómo Dios obraba. Él oraba por los enfermos, y aquí va un dato importante para aquellos y para nosotros más que nada. Cuando Dios hace un llamado a un hombre, Él lo prepara. Él lo prepara hasta con sus hijos, Él lo prepara hasta con sus esposas de su raíz. Y si Él ora, porque dice su palabra que esas señales seguirán a aquellos que son llamados. Porque no nomás es orar, hermanos, y ya no. Tiene que haber señales. Amén. Si hay un llamamiento a través de ese vaso, tiene que haber señales. Él dice que orarán y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces eso quiere decir algo, que ha sido llamado. Pero déjame decir algo también, que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Porque muchas veces podemos ver a un brujo sanar que tiene un don y sabemos que eso también sana, y por eso uno se confunde. Pero para eso llevo estas palabras, porque ha sido un don que Dios ha sido dado a través de ese vaso, pero lo está usando de una forma incorrecta. Entonces vemos que Dios trabaja igual. Entonces si hay ese hombre o varón de Dios, vemos que Dios obra a través de él, y entonces a ese hombre tiene un llamado. Yo conozco a varios que oran y sanan, y muchas veces no son personas que realmente estén metidos con Dios, y no simplemente Dios les dio ese don. No más que muchas veces pues se pervierten y aman al señor Mamón, que viene siendo al mundo, al dinero, y es ahí donde cometemos fallas y errores. Y digo cometemos porque yo no soy quien para juzgar, porque muchas veces se van detrás de las cosas del dinero en vez de seguir las cosas del Señor Todopoderoso. Ahí tenemos un ejemplo, ahí mencionado en los mensajes de Elvis Presley, ese joven que era pentecostés, tocaba en la iglesia en Pentecostés, pero él prefirió seguir tocando, pero ahora en vez de servirle de alabanzas al Señor, sirvió para alabarle al enemigo. Amén. Entonces él ya usar ese don que Dios le había dado para exaltar su nombre, lo usó para pues ensalzarse a sí mismo y conseguir algo de plata, por cambiarlos por carros, por casas, por fama, por dinero. Es lo que muchas veces el hombre hace con algo que Dios le da, y en vez de usarlo para darle la honra al Señor Jesucristo, lo usa a su propio beneficio. Entonces ahí, hermanos, desde ahí vemos si alguien con un llamado, en vez de usar la palabra del Señor para darle la honra y la gloria al Señor y usarlo como un beneficio, desde ahí vemos que ya está la cosa mal, y vemos que ya desde ahí se sabe qué tipo de espíritu hay en la persona. Y por eso Dios nos ayude a cada uno de nosotros a que eso no entre. Entonces Dios nos invita a contender por esa fe que fue una vez dada a los santos, que hermanos, ellos hacían, dice que se amaban los unos a los otros. Amén. Entre ellos no había división, entre ellos se amaban, hermanos, y ellos daban sus cosas al necesitado. Y quiero contar algo porque apenas hoy en la tarde
me enteré de algo que yo había sentido en el corazón y me da gusto porque a la vez voy a empezar a hacerle más caso a esa vocecita. Y una vez ahí en el comedor del trabajo, yo miré a un muchacho ahí, pero algo me decía, dale algo de dinero porque no tiene, no trae que comer, algo me decía que no tenía nada. Pero a veces, muchas veces uno como que oye esas voces y no les hace caso porque a veces pensamos que es producto de nuestra imaginación y gracias a Dios lo vamos entendiendo poco a poco. Y luego me entero por la voz de ese muchacho, su situación que estaba pasando hace tiempo, más o menos por el tiempo que yo les dije. Y él nomás se quedaba a veces con 100 pesos para el mandado. Y él decía que nomás compraba bolillos y jamón y con eso sobrevivía toda la semana. Y es algo tremendamente pues triste, ¿verdad? Porque hay gente que está padeciendo cosas muchas veces por sus propias concupiscencias, por sus errores, por sus fallas y pasan. Entonces, esa voz ahí me decía, dale alimento al río, pero muchas veces uno piensa que hay imaginación. Entonces, Dios nos ayuda realmente a poder comprender cómo te funciona eso, porque yo creo que es algo que nosotros muchas veces, como hijos de Dios, nos usa de una manera, y pues como somos nuevos no comprendemos, no hay nadie que nos explique, y pues lo vamos comprendiendo pues conforme va pasando el tiempo, y que Dios nos ayude. Amén. Entonces, nosotros tenemos que meternos más en oración para eso, porque realmente necesitamos de eso para muchas veces ayudar a aquel necesitado, y Dios nos ayude a realmente a ser como Él, a contender por esa fe, a contender por lo que realmente queremos alcanzar, porque no sé si usted o usted no quiere estar allá en el cielo. Amén. A mí me gustaría verlo a usted y a mí allá. A mí me gustaría ver a mis abuelos, a mí me gustaría ver tal vez a mis hijos, a mis sobrinos, a mis hermanos, a mis nietos allá. ¿Por qué, hermanos? Porque todos queremos lo mejor para nuestra familia. Amén. Y no nomás a nuestra familia, sino también a cada uno de los hermanos que hemos conocido. Pero para eso usted Sí, tiene que, como dice su palabra, oyendo, reconociendo y actuando. ¿Eso qué quiere decir? Porque nosotros oímos la palabra. Reconocer es cuando usted reconoce que está mal en lo que está haciendo. Pero muchas veces ya no actuamos. Muchas veces ya no actuamos y es ahí donde fallamos. Porque si la palabra nos dice que nos enseña que no podemos orar si estamos enojados con nuestro hermano, entonces la palabra nos dice, ¿qué nos dice la palabra? Si entras a tu aposento alto a orar y recuerdas que ahí tienes algo con tu hermano o que tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve y levántate y arréglate con tu hermano y luego ya vienes y hablas conmigo. Porque para Dios es importante que tú estés bien primeramente con tus hermanos, como dice la palabra, y no puedes amar a aquel que puedes ver, ¿cómo vas a amar a aquel que no puedes ver? Amén. Entonces Dios nos enseña a obedecer eso, que esa es una de las primeras, de las dos reglas, grandes reglas que Él nos dice, que la primera que es ames a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu fe, y la segunda que es similar, que ames que se amen los unos a los otros, que ames a tu prójimo, y sobre todo, que les muestres el amor de Dios. Amén. Aleluya. Entonces Dios nos invita a usted y a mí a contender por esa fe. Nos invita a que nos forcemos. Nos invita a que si queremos un compromiso con Él, el momento es hoy. El día es hoy para poder sujetarnos a Él. Amén. Porque Él nos está invitando como un águila que llama a sus hijos. Nos está invitando a poder entrar con Él y poder tener una buena comunión con Él. Entonces, la invitación está puesta. Solamente depende de usted y de mí si realmente queremos una comunión con Dios y si realmente estamos buscando de su palabra y sobre todo escucharla y obedecerla. Que Dios nos ayude a cada uno de vosotros porque estamos caminando juntos. Nadie es mejor que nadie, todos estamos en la misma balanza. Amén. Que vamos a dejar esto aquí.
Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor les dé fuerza a cada uno de nosotros para poder seguir avanzando, porque no es fácil. Nadie dijo que sería fácil, porque si esto fuera fácil estaría lleno, pero dice la puerta es estrecha y pocos son los que entran. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos, amamos más las cosas del mundo en vez de amar las cosas que Dios nos ofrece, que es vida eterna. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. La hermana Alma mando saludos. Dios bendiga a la hermana Alma, si nos está viendo, y a toda su familia, y al hermano Ángel. Que el Señor sea con cada uno de ellos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Todopoderoso, en esta hermosa tarde, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesucristo, pidiendo que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, igualmente como a toda mi familia, Señor, y a cada uno que es nuestra familia, Señor, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y bendice también a cada uno de los hermanos, Señor, que están luchando, Señor, por esta guerra espiritual, Señor, que es la batalla más grande jamás peleada, Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos, Padre Celestial. Amén. Gracias. Vamos a